Bienvenidos a la unidad 3, Rehabilitación Neuropsicológica de la Percepción y Praxis. Vamos a hablar primero de cómo se daría la rehabilitación neuropsicológica de la percepción. La percepción es entendida como los fenómenos mentales que ocurren y cómo nuestro cerebro va a tener acceso a aquellos fenómenos. Esta definición me parece que ejemplifica aquello que conocemos como percepción. Los fenómenos mentales, todos los fenómenos mentales, ya sean conscientes o inconscientes, visuales o auditivos, dolores, cosquillas, picazones, pensamientos, toda nuestra vida mental está efectivamente causado por procesos que acaecen en el cerebro. Es decir, toda la información que se registra va a ingresar por medio de nuestros sentidos. Aquella definición de percepción es la manera como se interpreta y se comprende la información que se ha captado a través de los sentidos, es decir, cómo recibimos esa información, cómo la agrupamos y cómo combinamos toda esa información para que el mundo nos resulte comprensible. Para esto hay dos sistemas que están relacionados con este proceso perceptual y es la vida del qué y la vida del dónde, relacionados tanto con el lóbulo temporal como con el lóbulo parietal y está relacionado con a nivel visual, que ha sido uno de los sentidos mayormente estudiados, cómo ingresa esta información. Algunos procesos, modelos cognitivos de la percepción visual son estos y los vamos a ver de una forma breve. El modelo de reconocimiento de objetos de Warrington y Taylor en 1973, ellos estudiaron la capacidad que tenemos para percibir la constancia de un objeto, es decir, la capacidad de identificar un objeto independientemente de las diferentes orientaciones que se tengan, las distancias o las condiciones de luminosidad en que se represente. Ellos hablan de que primero se hace un análisis, llega un objeto, se hace un análisis visual, luego se categoriza a nivel perceptual, hasta que luego ya miramos si hay alguna coincidencia en nuestra memoria y lo llamamos categorización semántica. También hay una teoría computacional de Mark que habla que el objeto ingresa a la retina, se tiene un primer esbozo, luego ya se agrupa la información para que después se le dé una percepción al objeto en 3D. Luego de esta percepción en 3D, ahí sí ya se puede identificar el objeto, acceder a representaciones almacenadas y luego ahí sí le vamos a dar unos atributos teniendo en cuenta la memoria semántica al objeto percibido. El objeto, el modelo cognitivo de Humphrey y Ridosh habla de que hay unos estímulos, hay un tratamiento sensorial, tanto local como global, y ahí se va a hacer un análisis de los detalles y luego sí va a entrar a unas representaciones tanto egocéntricas, centradas en el objeto o almacenadas, hasta que le vamos a dar una interpretación semántica. Y por último, el modelo de integración de características de Tresemann nos habla de que es el mismo proceso de identificar a nivel primitivo, percibirlo, compararlo en la memoria, y este último, cuando ya se da el último procesamiento de tercer nivel, va a haber un reconocimiento del objeto. Algunas alteraciones a nivel perceptual, a nivel visual, van a depender tanto de alteraciones en la localización o alteraciones en el análisis espacial. Si hay alteraciones en la localización, podríamos conocer una desorientación visual o una incoordinación visomotora. Si las alteraciones son más de características de análisis espacial, se puede presentar una heminegligencia espacial. Asimismo, las dificultades visoperceptivas se conocen como agnosia, que es la incapacidad para reconocer estímulos familiares y atribuirles un significado. Y este déficit no se debe a alguna deficiencia a nivel sensorial, sino está causado por lesiones en las áreas asociativas del córtex cerebral. Las agnosias visuales podríamos conocer algunas de estas tres. Agnosias para los objetos, como la incapacidad para reconocer objetos dibujados presentados en la modalidad visual, que pueden ser agnosias aperceptivas o agnosias asociativas. La agnosia para los colores, que se conocería como acromatopsia o anomia al color o agnosia del color. Y la agnosia para las caras o prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer caras familiares e incluso la propia cara en el espejo.
Aquí vamos a ver algunos de los tipos de evaluación que se pueden realizar para determinar las alteraciones de la percepción o las agnosias. Y estas van a ir dirigidas teniendo en cuenta la funcionalidad o el proceso que se quiera evaluar. Y a nivel general, algunas de las estrategias que se deben tener en cuenta cuando estamos haciendo la rehabilitación de las nocias o de las alteraciones perceptivas es utilizar de manera gradual la complejidad de los estímulos, comenzando con estímulos muy simples e irlos aumentando paulatinamente. Empezar con estímulos que sean menos familiares, cambiando por ejemplo características de los colores, lentificar o aumentar el tiempo de exposición de los estímulos según los objetivos que queramos obtener, dividir la tarea en pasos simples a luego más complejos, degradar la información sensorial eliminando características del objeto para hacer difícil su reconocimiento y reducir la cantidad de la información, ya que teniendo en cuenta que estamos trabajando los procesos sensoperceptuales, puede esto interferir y generar poco a poco, incrementar poco a poco la dificultad para la percepción de la persona. Algunas de las estrategias o ejercicios que se pueden trabajar para la rehabilitación de las nocias pueden ser ejercicios de rastreo visual mediante lectura de números, de rastreo visual en general, trazado de líneas, localización espacial, descripción de una escena, identificación de objetos por orden verbal, reconocimientos por objetos degradados y descripción de características específicas de un rostro. Por otra parte, la estimulación cognitiva y la rehabilitación neuropsicológica de las praxias, pues hay que darlo entendido como toda la ejecución a nivel motor. Motor como todas las respuestas que emite el organismo. Estos movimientos pues van a tener una implicación en la musculatura esquelética y este será un movimiento voluntario y eso va a implicar que los sistemas cerebrales se organicen de forma coordinada. Esta acción motora va a permitir que se descompongan algunas etapas como una planificación, una programación, hasta la ejecución propiamente dicha de la parte motora. Acá vemos algunas de las bases neurobiológicas que permiten el proceso motor, como lo es toda la corteza motora primaria, la corteza premotora y la corteza somatosensorial. Vamos desde la médula y superior, vamos subiendo al tronco encefálico, tronco cerebral, ganglios basales, cerebelo, hasta que llega a la corteza para su desarrollo. También vamos a tener en cuenta estos dos sistemas, tanto el piramidal como el extrapiramidal, uno encargado de la realización de los actos motores y otro de los ajustes de los movimientos inconscientes. Una de las estructuras que se encargan de la parte motora va a ser el lóbulo frontal en cada una de sus cortezas con unas funciones específicas y aquí ya vemos algunos modelos cognitivos de esta acción motora voluntaria, como el modelo multicomponencial de Roth y Eggleman, que nos habla de que hay un proyecto que se debe dar para que se ejecute a nivel motor, y el modelo comparado de Jane Roth, que habla de una organización jerárquica para las que se den los movimientos. Las alteraciones de los movimientos voluntarios o las apraxias, la apraxia conocida como esa sucesión de movimientos coordinados para la consecución de un fin. La apraxia en su deficiencia pues era el trastorno de la actividad gestual, ya se trata de movimientos destinados a un fin o a la manipulación real o mímica, o no se explica por ninguna lesión motora, ni por lesión sensitiva, ni por alteración intelectual. Algunas de las apraxias puede ser una apraxia ideatoria, una apraxia ideomotora, que permite que se afecte tanto el sistema conceptual o el sistema de producción. Acá vemos algunas clases de apraxias. Tenemos la apraxia ideomotora, la ideatoria, la constructiva, apraxia de la marcha, bucofacial y otras apraxias. Todas ellas afectan la consecución de un movimiento coordinado, organizado y que lleve a un fin determinado. Algunas de las estrategias que se tengan para la valoración del movimiento voluntario, pues hay uno que se conoce como el test de la evaluación de praxias, test de discriminación de gestos o test de comprensión de gestos. Y las estrategias generales para la estimulación de las apraxias, pues es fundamental conocer el funcionamiento motor normal y alterado y evaluar en profundidad la alteración que existe del mismo y la evolución que dicha alteración ha seguido, para que no se deba
a algún otro tipo de lesión más a nivel periférico. Ya después de que se ha establecido un programa de intervención, se tiene que valorar los progresos y generalización de los resultados con el fin de ir ajustando el plan de trabajo y poder verificar la efectividad y eficacia de la intervención. Los estímulos que se presenten tienen que dar respuesta al paciente que en forma que comience con estímulos sencillos, con actos motores simples y conforme vaya pasando el proceso, pues se va aumentando el nivel de complejidad. Y en relación con las apraxias constructivas, se sugiere empezar con imitación directamente del terapeuta que vaya guiándole la acción para que posteriormente a nivel verbal el paciente vaya constituyendo sus propios pasos para llevar a cabo la actividad. Se debe tener también en cuenta los tiempos de reacción en la ejecución de las tareas, que pueden también verse identificados cuando se presentan problemas a nivel motor. Y en ocasiones será necesario establecer algunas estrategias alternativas de respuesta que debido a que la dificultad para presentar los estímulos puedan pues verse alterados en el momento de realizar los ejercicios. Las tareas específicas para la rehabilitación es optimizar la motricidad fina, que es el requisito previo para que haya motricidad intencional, favorecer la producción de actos motores voluntarios, mantener la mecánica de la escritura y favorecer las habilidades visoconstruccionales. Y por último, estos son algunos de los ejercicios que se pueden poner en práctica teniendo en cuenta el tipo de apraxia que se presenta en el paciente. Si es una apraxia de tipo idiomotora, se pueden hacer actividades que permitan el reconocimiento de objetos, la utilidad y manipulación de ellos con un fin o imitación de gestos sin significado aparente. La apraxia constructiva va a permitir de pronto la realización de actividades de tipo de rompecabezas, realizar dibujos de diferente nivel de complejidad por medio de la copia o de forma espontánea o el empleo de mapas y planos. La praxia para la marcha, se pueden realizar ejercicios de reconocimiento de velocidades diferentes en marcha, ritmos simples y complejos. Y la praxia bucofacial puede realizarse actividades de movimientos orales, no elocutivos o articulación de palabras. Tanto la parte de las náuseas y las praxias van a permitir que el paciente tanto mejore el procesamiento de la información que registra por medio de los sentidos, como también la elaboración de un plan motor de forma coordinada que permita que el paciente haga la ejecución orientada a algún fin. Gracias.